Bienvenidos a la conferencia número 139, vamos a seguir con la lección del Papa Francisco, ya en su parte número 16, pero esto, como es habitual, va a ser después de hacer el repaso a las noticias de actualidad que han transcurrido durante esta semana y que tienen bastante relación con la profecía bíblica. Hoy no empezamos por el apartado de salud, sino por el tema antediluvianos. Hallan los restos de un bosque prehistórico en el fondo del Golfo de México. Realmente hay noticias que aún siguen sorprendiéndonos y que denotan que realmente una gran cantidad de agua debió salir de algún sitio para llegar a conseguir que bosques tan antiguos quedasen bajo la superficie de las aguas. Desde luego esto no ha pasado en épocas recientes, aunque ellos puedan decir miles de millones de años o los que hagan falta. Todos sabemos que la causa fue el diluvio universal. Una vez más, hay cosas que siguen confirmando que la Biblia no son historias de ciencia ficción. Y mirad hasta qué punto la historia que se relata en la Biblia es verídica, donde ahora vamos a comprobar que la arqueología encuentra restos del tabernáculo construido por Moisés. Realmente sorprendente. Desde luego, sabéis que durante un tiempo el tabernáculo estuvo en la ciudad de Silo, tal como aparece en Josué 18:1. Y allí fue necesario preparar, acondicionar el terreno para que el tabernáculo pudiese ser puesto. Sabéis que el tabernáculo era como una tienda portátil, por decirlo de algún modo, que se montaba y desmontaba. Pues bien, ahora han encontrado restos que podían o se ubican claramente en la zona donde se relata que estuvo precisamente el tabernáculo. Una vez más, la arqueología demuestra que la Biblia tenía razón. Por si fuera poco, aquí tenéis varias imágenes al respecto, donde se halla la ubicación de Silo. Estos son los utensilios, que ya sabéis que hay personas que han vuelto a recrear para que la gente tenga noción de cómo era todo. No es lo que han encontrado allí, por supuesto. Allí ha sido todo básicamente el asunto de dónde se ubicó. Y vamos ahora a entrar en el apartado de salud. La imagen es bastante explícita. El peligro de los xenoestrógenos. ¿Y qué es esto? Pues ya sabéis que precisamente son derivados del petróleo que entran en la tierra, pasan a los alimentos que van creciendo allí, los vegetales, y que esto evidentemente, ¿a quién le va a pasar después? Pues al que consume estos vegetales, o sea, el ser humano sobre todo. Pero también evidentemente ya sabéis que esto también repercute en los animales, que también se hace pienso y otras cosas. Cuanta más larga es la cadena alimenticia, peor son los resultados. Si esto pasa a los animales, de los animales pasa a los hombres, los resultados aún se van reproduciendo más. En este caso, todo esto nos tiene que llevar a pensar que verdaderamente necesitamos un lugar para cultivar lo nuestro, porque realmente todo va peor. Y nuestra salud evidentemente va a quedar afectada, por sanos que queramos comer, cuando esto se cultiva así. El herbicida Roundup de Monsanto podría ser el factor más importante en el desarrollo de autismo y otras enfermedades crónicas. Está escrito por el doctor Mercola. En fin, ya veis que las noticias al respecto se van sucediendo y esto nos debería hacer pensar y mucho en qué es lo que ingerimos, aunque queramos ser vegetarianos a veces, ¿no? Debemos tener muy presente que lo mejor es siempre tener nuestro sustento propio. Ya veis que el artículo es extenso, bien documentado. El consumo regular de 1 litro de cerveza a la semana causa anomalías en el cerebro. 3 pintas de cerveza o 3 copas de vino de tamaño medio una vez a la semana causa un daño permanente al cerebro, según un estudio. Ya sabéis que luego van apareciendo estudios pagados por las compañías que nos vienen a decir casi todo lo contrario, ¿no? Pero evidentemente cuando hay estudios un poco serios, solo hacen que denotar los consejos que nos decía Elena White: alcohol cero, porque todo nos afecta a nuestra mente. No solo al cuerpo, sino a la mente, y por tanto nuestra relación con Dios. La ONU: México se convierte en el país más obeso del mundo. Mirad, si España estaba creciendo tanto la obesidad, ahora resulta que ya México nos supera.
Y lo curioso de todo esto es que además el principal problema de México es la desnutrición, nos dice el artículo, pero en cambio hay más obesos que nunca. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque la poca nutrición que llegan a hacer muchos de ellos o algunos de ellos no está basada en una buena alimentación, sino en lo que se conoce como la comida basura. Por tanto, es normal que esto llegue a acontecer. Y ya sabéis que todo esto, una vez más, repercute en nuestro físico, mente y, por tanto, espíritu. Crisis. El Fondo Monetario Internacional exige a Grecia salario mínimo de 350 euros, reducir la seguridad social y limitar la huelga. Precisamente antes de empezar la conferencia estaba comentando con unas personas aquí presentes que he visto una noticia que no sé si realmente es cierta o no, porque sale de un medio un poco humorístico, pero yo no sé hasta qué punto es de fiar. Si lo encuentro en algún lugar más teóricamente serio, os lo mostraré aquí, pero se dice de que en un micro abierto Angela Merkel, hablando con Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, le ha dicho que espera conseguir que España llegue a los 200 y pico de euros de salario mínimo, y hablaba también de que España es su zorra. Bueno, yo no sé si esto será realmente así, pero desde luego cuando ves noticias como lo de Grecia, ya cualquier cosa puede llegar a ser posible, pero bien, no os lo puedo llegar a afirmar. Casi 2 millones de trabajadores en riesgo de peores condiciones por la caída de los convenios. Ya sabéis que en España se tenían que haber firmado ahora, estos días, los convenios colectivos y no se ha llegado a un acuerdo. Por tanto, las personas que tenían convenios, ahora todo esto se cae, a tal punto de que, ¿qué va a suceder? Pues una vez más, el trabajador va a quedar cada vez más mermado en todas sus ganancias y en todos los ámbitos que le conciernen a su trabajo. Por tanto, cada vez más hacia la esclavitud. El Eurogrupo dice que el rescate va por buen camino y pide al gobierno seguir con las reformas. Ya sabéis, hay que seguir con las reformas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo vamos a pasar peor porque nos van a ajustar más. Precisamente ayer y hoy estaban hablando de una subida de la luz del 3% aproximadamente, casi nada. El Fondo Monetario Internacional empeora 7 décimas la previsión del PIB español en 2014 y descarta que crezca ese año. O sea, ya nos decían, no, a finales del 2013 iremos creciendo. No, después el primer semestre del 2014. Bueno, será el final. No, ahora ya olvidémonos, el 2014 no se va a crecer. Y así nos van alargando la zanahoria delante nuestro, corriendo detrás de ella, nunca la vamos a alcanzar y de mal en peor. Standard & Poor's rebaja la calificación de deuda de Italia hasta BBB, con perspectiva negativa. También de mal en peor. El Fondo Monetario Internacional, el mundo seguirá hundido en la crisis durante al menos 10 años más. ¿Alguien creía que de esto saldríamos pronto? Pues que se vaya olvidando. ¿Sabéis? Es curioso porque a veces tenemos las profecías delante nuestro, sabemos lo que debe acontecer y aún hay gente que cree en las profecías bíblicas que seguía pensando que esto era, bueno, una cosa pasajera, esto es una crisis más como tantas, un poco más fuerte, pero que no va a pasar nada, todo se va a solucionar y el mundo seguirá como si nada. Esto es muy penoso, oído en palabras de cualquier cristiano y más si es adventista, porque realmente sabemos que esta crisis es la que tiene que llevar precisamente al poder, al gran imperio del Vaticano. En fin, que hay personas que ya sabéis que no quieren seguir las noticias, prefieren poner la cabeza en el suelo, pero a su alrededor las cosas no van a cambiar a mejor. Y todo esto que son señales del retorno de Cristo están siendo omitidas totalmente dentro del mismísimo pueblo de Dios. Una pena. 1/3 de la población estadounidense recibe ayuda alimentaria del gobierno central. No es poco, 1/3 de la población de Estados Unidos. Y mirad, un lugar como Luxemburgo, que ya sabéis que es casi una envidia para muchos países, Juncker dimite como primer ministro de Luxemburgo y anuncia elecciones para octubre. ¿Por qué dimite ahora este señor después de tantos años en el poder? No sé si eran 18.
Pues porque hubo un escándalo en el servicio de espionaje y ha dimitido. A mí me sorprende porque con todo lo que está pasando en España, y aquí no dimite ni su tía, no dimite nadie. Al contrario, en otros lugares parece ser que son un poco más serios, ¿no? En fin, debe ser por caracteres más del norte, no lo sé. Pero realmente es, bueno, significativo que incluso hasta en Luxemburgo, un lugar que es tan importante económicamente, y que llegue incluso, una vez más, casos de espionaje para hacer ceder el puesto de un presidente. Y alternativas, cómo no, con la crisis. Mirad en Grecia, jóvenes abandonan el sistema y se hacen autosuficientes en el monte. Y, ¿sabéis?, no utilizan ni dinero, entre ellos se cultivan, se dan lo que les hace falta el uno al otro, y aún hay más personas que se quieren añadir a esta empresa, que entre ellos están haciéndose, no empresa a nivel comercial, sino empresa porque emprenden algo, y dicen que mientras ellos están haciendo esto, los otros en las ciudades lo están pasando fatal. Y esto es una advertencia que sabíamos de muchos años. Nuestra salida tiene que estar en el campo y nosotros, R que R, a estar en las ciudades. O sea que hay gente que sin ser o tener el conocimiento que tiene un seguidor de la profecía bíblica y está haciendo lo que verdaderamente corresponde. Bruselas insiste en que España debe retrasar la jubilación para preservar las pensiones. O sea que si nos decían a los 67, ahora veremos si va a ser a los 70 o cuando uno ya vaya directamente a la caja de pino, no lo sabemos. Pero ya veis hasta qué punto se va apretando cada vez más a la población. Fitch retira la máxima calificación AAA, la AAA, a Francia por su elevada deuda. Bueno, Francia cada vez está siendo más tocada, ¿eh? Aquí no se va a escapar nadie. Y hablemos un poco brevemente de Cataluña. El 40,6% de los catalanes aboga por la autodeterminación y un 82% rechaza la política de Madrid. Cada vez está creciendo más el número de las personas que quieren ir a votar para conseguir la autodeterminación y proclamar de Cataluña un Estado, país propio. ¿Por qué? Sobre todo por la crisis. La crisis está generando una tensión tremenda por asuntos económicos entre España y Cataluña, que la gente que en un principio le daba todo igual, ahora se están haciendo también pues autodeterminantes de una Cataluña independiente. Cataluña es la tercera a aportar y la decena en recibir recursos a España. Se da mucho para allá, se devuelve muy poco para acá. ¿Qué sucede? Pues que Cataluña y sus pobladores cada vez van a peor. ¿Qué conlleva esto? Pues que la población pida más la independencia, ¿cómo no? Y bien, mientras todo eso va llegando y se va preparando delante nuestro, vamos a ver las otras profecías que ya no abarcan exclusivamente a Europa, sino que nos conciernen Siria y nos conciernen al resto de los países de Medio Oriente. Y todo esto antes del final. Islamistas de Egipto. Estados Unidos nos pidió aceptar el derrocamiento de Morsi. Ahora resulta de que aparece gente de ellos, de los islamistas de Egipto, que parece ser que lo que están haciendo es decir que Estados Unidos ya estaba apretando para que hubiese ese derrocamiento de Morsi. Putin. Egipto va hacia una guerra civil como en Siria. Esto no son bromas, porque ya lo dice Putin, y el presidente ruso, si hace esta afirmación, algo debe tener muy claro. La situación se va a ir complicando cada vez más. Una vez más os vuelvo a decir, recordad las palabras de Henry Kissinger cuando empezó la primavera árabe. Es el primer acto de un gran drama que va a desarrollarse, y sigue desarrollándose, hasta que va a llegar a lo que ya sabemos. Asciende a al menos 51 la cifra de muertos y a 435 la de heridos por los choques en El Cairo. Egipto sigue en plenos percances. Cada vez la inestabilidad crece, no se reduce, crece. Los hermanos musulmanes rechazan formar parte del nuevo gobierno de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente mala situación para la población y confrontación. Argentina fortalece su alianza con Irán, según un experto. Mirad lo que está sucediendo en Latinoamérica. Cada vez más, por diversas circunstancias, se están dividiendo en dos bloques, uno pro Estados Unidos y otro pro, ¿qué diríamos?, Rusia, China, Irán,
el otro bloque. Pues bien, ya sabéis que incluso hay países que se están armando y todo esto suena a que realmente ese informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, que ya pregonaba hace unos cuantos años de que habría una gran guerra en Latinoamérica, pues parece ser que por desgracia se va a cumplir. Están trabajando hoy muy bien para que estas desgracias sucedan. Ordenan la detención del líder de los hermanos musulmanes egipcios. ¿Qué ha provocado todo esto? Pues si lo acusaban de instigar la violencia, pues a que se fomente más violencia aún. Arabia Saudita apunta sus misiles balísticos contra Israel. Declaraciones que aparecen en un reportaje al Daily Telegraph. O sea que Arabia Saudita apunta sus misiles balísticos contra Israel. Pero bien, ¿qué va a suceder? ¿Llegará el momento en que también Arabia Saudita se pondrá en confrontación? En fin, siempre os digo, repasaos los capítulos finales del libro de Ezequiel, porque allí veréis qué países, qué zonas van a intervenir en una gran confrontación bélica mundial al fin de los tiempos. Esta profecía que se hablaba tanto en los inicios de las iglesias adventistas, ahora ha pasado totalmente a ser interpretaciones espirituales y no se da importancia a los hechos verídicos que pueden acontecer delante nuestro, a nuestros ojos. Siempre he de recordar lo mismo. Hay interpretación profética literal, cosas que acontecen en la tierra, que vemos, pero también interpretación espiritual. Las dos cosas se conjuntan. Y eso no debemos olvidarlo jamás. Irán tendrá misiles nucleares capaces de alcanzar Estados Unidos. ¿Cuándo? En 2015. Si esto es posible en 2015, o esta es la advertencia que se está lanzando, que puede llegar a suceder, ¿qué podemos esperar? Que esto se tenga que evitar de algún modo, ¿no? ¿Se va a conseguir solo hablando? ¿Jugándoselo a los chinos? Estados Unidos envía buques a las costas egipcias, pero afirma que no intervendrá. Pero ellos allí están, por si acaso. Y mirad estas declaraciones. Exagente de la CIA, Estados Unidos fabrica y manipula los casos de intento de terrorismo. Esto es muy fuerte. El objetivo de Estados Unidos es controlar plenamente a los ciudadanos, dentro de su país y en Europa. Para ello, fabrica y manipula los casos de intento de terrorismo, según dice este exagente de la CIA, Julio Carlos Pérez y Pérez. La explicación que da es interesante, no os la perdáis, pero implica, desde luego, a muchos países donde están aconteciendo cosas que todos vemos cada día. Mirad incluso cómo empieza este artículo. De acuerdo con Pérez, tal fue el caso del atentado del 11 de septiembre de 2001, día en el que se puso en marcha el nuevo orden mundial. ¿Os suena esta frase, no? Consistente en establecer nuevas regulaciones y leyes represivas para tener el control total y absoluto de la ciudadanía, no solamente aquí, sino en Europa, porque sus títeres europeos, que son los mercenarios de la OTAN, están implantando allí las mismas leyes de aquí. Son frases realmente fuertes. Luego también nos sigue hablando de judíos sionistas, etcétera, etcétera. Ya veis hasta qué punto este hombre está hablando de un modo muy claro, ¿no? Pues bien, entremos ahora en otra profecía sobre ciencia, tecnología. Todo aumentaría, no solo el conocimiento profético, sino además también, cómo no, el tecnológico. La actividad neuronal contiene huellas de eventos anteriores. Un análisis revela la actividad cerebral pasada. Algo parece ser que queda en nuestros cerebros, en partes de nuestros cerebros, que serían como una memoria en las neuronas de cosas que nos han acontecido al menos 24 horas antes, en las neuronas. Yo ahora, quizás lo que digo os va a parecer extraño, pero Elena White habla de ello, y nosotros lo vamos a tratar precisamente cuando, si Dios quiere, tratemos el tema de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Porque hay algo muy relacionado con esto. Ahora no os voy a adelantar el qué, pero espero pronto poder empezar ya con estas temáticas. Pero desde luego, algo hay en nuestro interior de una memoria anterior
En este caso, tan solo se describe 24 horas antes de lo que hemos hecho. Pero ¿puede haber una memoria de nuestros ancestros en nosotros? La psicología empieza a hablar de estas cosas. Vamos a ver lo que nos dirá Elena White al respecto, porque no tiene desperdicio. Pero hoy, desde luego, no lo vamos a tratar. Pero sí vamos a tratar de esto. Con un nuevo producto en base a plasma pero frío, podrá operarse sin puntos de sutura y ganchos quirúrgicos. Mirad hasta qué punto está avanzando la ciencia. Es realmente impresionante. Pero también es impresionante esto. Un nuevo dron estadounidense podrá volar sin necesidad de aterrizar. Basándose en el vuelo de ciertas aves, una vez más el hombre copiando la perfección de la naturaleza creada por Dios, diseñan un drone que ¿qué consigue? Pues que pueda planear y planear hasta saber cuándo. No necesitará prácticamente nada de combustible. Desde el primer impulso ya está. Pues imaginaoslo dando vueltas y vueltas, mirando, contemplando, controlando y haciendo algo más quizás. Crean una ventana que deja pasar el aire, pero no el sonido. Sorprendente, ¿verdad? Pues bien, esperad un poco de tiempo y probablemente ya estará comercializada. Algo que parecía imposible. La manipulación genética de la raza humana a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. Y esto también lo podíamos haber puesto en el apartado de antediluvianos. La tecnología moderna de reproducción selectiva del ser humano ofrece optar por un feto en detrimento de otros a razón del futuro color de pelo o iris. Es más, abre el camino a una nueva discriminación por motivos de la pureza genética. ¿Os suena de algo esto? ¿A la Segunda Guerra Mundial, quizás? ¿Con Hitler? Pero bien, todo esto no debe sorprendernos tanto cuando ya sabemos que los antediluvianos llegaron a todo esto. Y como estábamos advertidos, cuando esto volviera a suceder, el retorno de Cristo prácticamente era instantáneo. Pues allí estamos. ¿Cuánto le queda de vida? Una gota de sangre podría tener la respuesta. Una nueva prueba de sangre podría predecir cuánto tiempo va a vivir una persona y la rapidez con que envejecerá, informa el diario The Daily Mail. ¿Ya habéis visto cómo incluso hasta esto se puede llegar a saber? Impresionante cómo avanza la ciencia. Ratones con cromosomas humanos podrían revolucionar la terapia genética. Los científicos han creado ratones genéticamente modificados con cromosomas humanos artificiales en todas las células de sus cuerpos para demostrar la eficacia de esta nueva forma de terapia genética. Todo esto era impensable hace ¿cuántos años? ¿5, 10, 15, 20? Ahora, en nada, estamos viendo una evolución de todas estas aplicaciones increíbles. O sea que vamos a ver el mundo cómo va a cambiar en breve. Oseas 4:3. ¿Recordáis estas tristes imágenes que a veces vamos mostrando y que están sucediendo ya demasiadas veces? El texto de Oseas 4:3 nos pronosticaba: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Todo esto antes del retorno de Cristo. Misteriosas muertes de delfines y manatíes confunden a los científicos de Estados Unidos. Decenas de delfines y manatíes muertos han sido encontrados en Florida. Algunos colapsaron tan rápidamente que aún tenían comida en la boca. Los científicos no pueden establecer las causas precisas de esta catástrofe ecológica. Unos hablan de que si son armas de radiaciones que emiten o de sonidos, ultrasonidos, etcétera, etcétera. Puede ser, no puede ser. Otros hablan serán contaminaciones de las aguas. Sea como fuere, lo que vemos es que muertes masivas de animales. Y eso sigue pasando. Epidemias. La gripe aviar H7N9 podría convertirse en pandemia global tras unas mutaciones. Virólogos japoneses han analizado el genoma de la gripe aviar H7N9 y consideran que el virus podría convertirse en una fuente de epidemias globales después de una o dos mutaciones que le permitan transmitirse fácilmente de una persona a otra. No somos conscientes de que en leves días podría cambiar el panorama mundial con una gran epidemia, y que no tiene una fácil solución.
¿Sabéis cuando Jesús dijo que habría pestes, hambres y terremotos en distintos lugares? Estaba pronosticando que graves cosas íbamos a ver y que eso sería causa, evidentemente, ¿de qué? De muchas muertes. Ya sabéis que las manipulaciones que están haciendo con los virus, hechos en laboratorio, están consiguiendo cosas que son verdaderos esperpentos. Todo es cuestión de que quieran ir aplicándolo en guerras o en actos terroristas. ¿Y qué puede llegar a suceder? Pues estamos colgando de un hilo en muchos aspectos y no somos conscientes. Vaticano. El Banco del Vaticano purga sus pecados. Se renueva la sospecha sobre lavado de dinero. El Instituto para las Obras de Religión, el IOR, más conocido como Banco del Vaticano, pudo haber sido usado para lavar dinero, según documentos filtrados por la prensa italiana relativos a una investigación en curso. Están saliendo todos estos trapos sucios. Y diréis, bueno, pero esto lo que denota es que el Vaticano es un lugar de pudredumbre absoluta. Bueno, absoluta quizás del todo no, porque hay gente buena, seguro aún, en algún lugar sincera que está en el lugar equivocado, pero desde luego denota que hay una podredumbre tremenda. Pero también debería hacernos pensar que realmente todo esto está saliendo por algo, no sucede porque sí. Luego hablaremos más al respecto de esta limpieza que el Papa Francisco también está haciendo en el Vaticano, y cómo todos estos casos de corrupción no están saliendo porque sí ahora, interesa que salgan ahora. ¿Por qué? Evidentemente alguien tiene que quedar limpio ante todo el mundo. El líder de la moral absoluta, económica, familiar, sexual, de todo. ¿Quién podrá ser sino que el Papa? Para eso están trabajando. Ahora nosotros vamos a pasar un vídeo. Es un vídeo muy interesante, es corto, donde vais a ver que se habla del cambio del sábado por el domingo. Estad atentos, está subtitulado, está en inglés, pero mirad con detenimiento todo lo que allí se expresa. Luego vamos a hacer una pequeña constatación al respecto. Repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174.
There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Supongo que al haber visto la lectura de estas frases, que ya son célebres porque algunas tienen bastantes años, habréis recordado, los que seguís las conferencias desde el mismísimo inicio, cómo en las conferencias de la 8 a la 10, cuando tratábamos el tema de la marca de la bestia, mostramos precisamente todas estas y muchas más, provenientes de la Iglesia Católica, donde en el fondo están echando a la cara al mundo protestante que ellos, siendo protestantes, siguen guardando el domingo, cuando eso es una marca de autoridad del catolicismo. Esto evidentemente hace enfadar mucho a los protestantes, que no quieren ver la realidad de cómo precisamente están arrastrando las creencias papales aún, y todo porque les estorba tener que guardar el sábado bíblico, tal como Dios quiere para su pueblo. Pues bien, mirad esto. Lo que ha leído son escritos auténticos de la Iglesia Católica Romana. Esto fue grabado en marzo del 2011 en la ciudad de Arcadia, California, Estados Unidos. No fue una conferencia, era un culto de iglesia con un sermón del pastor Carter que fue televisado en 3ABN varias veces. Desde luego, si creéis que Roma va a cambiar de todos estos planteamientos por el ecumenismo y va a hacer que los adventistas sencillamente sigan guardando el sábado ante esa gran sección ecuménica que preparan, con todas las demás religiones cristianas en un principio y después con el resto también, tened claro de que esto no va a ser así. Ellos no hacen otra cosa que mostrar la evidencia de que el domingo es su día. Y ya hemos estado viendo cómo este Papa precisamente ayudó tanto a lo que está sucediendo ahora en Argentina, de que ya surja esta ley dominical. Luego hablaremos también de todo esto en la sección sobre el Papa Francisco. Un poco sobre tema de homosexualidad. Aquí tenéis este escrito en inglés, ahora vamos a verlo en español. Por primera vez, un mes del orgullo ex-gay que se celebrará en Washington DC este mes. Orgullo ex-gay. Ya no es orgullo gay, es ex-gay. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que hay una serie de personas que antes eran gays y que se dieron cuenta que ese no era el camino y cambiaron radicalmente. Y ellos dicen, pues si los otros tienen que manifestarse con orgullo, nosotros también tenemos el orgullo de haber dejado de ser gays, gracias a Dios. Pues bien, todo esto evidentemente no está bien visto por muchos, pero los hay. Personas que se han apartado de esta vida para pasar a hacer lo que debe ser. En fin, que la polémica está servida, cómo no. He ido un poco despacio pasando las imágenes porque valía la pena que en vuestras casas, si podéis, leáis todo el contenido. Y mirad ahora, el cardenal de Santo Domingo insulta al embajador de Estados Unidos que ha sido destinado allí. Le llama, ya lo veis el qué, maricón, a James Wally Webster. ¿Pasaremos de maricones y lesbianas a pollos ahora?, espetó el prelado. Son palabras muy duras para que las diga un prelado allí delante. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? De que allí, en Santo Domingo, el catolicismo pesa mucho.
y tiene mucho poder. Entonces se están oponiendo precisamente a Estados Unidos, a Obama, que les enviaba el primer presidente gay de la historia, dicen, de Barack Obama, porque no que él fuera gay, sino porque respalda tanto el movimiento gay, y les envía a un embajador que dice que precisamente pues es así. Entonces, estas declaraciones han causado un revuelo interesante, pero ya veis hasta qué punto la polémica se está hirviendo con todo esto, y cada vez en más partes distintas. Arrestan a predicador en Londres por decir que la homosexualidad es pecado. Mirad hasta qué punto se está llegando. Este predicador va por distintos lugares y se le ocurrió hacer esto precisamente en las aceras de Londres. Él no es de Londres, es de Estados Unidos, y por decir sencillamente que la Biblia no apoya esto, sino que sucedió ya en tiempos pasados, según relata la Biblia, etcétera, etcétera, pues ya lo veis lo que le ha sucedido. Ya estamos notando como cada vez empieza a haber más casos así, de pastores que son arrestados por decir o expresar lo que pone sencillamente en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una de dos, o la Biblia tiene que ser retocada o tiene que ser desechada. Porque si no, ¿qué va a pasar? Las cosas no van a congeniar con las leyes. Y mirad qué otra noticia curiosa. Un testimonio: el primer transexual de Perú pide volver a ser hombre. Mirad hasta qué punto personas que habían pasado al otro lugar, porque dice, de una u otra manera buscaba parecerme a una mujer cuando tenía 28 años. No me gustaba lo que yo tenía entre las piernas. Y se hizo operar. Luego se fue a vivir a Francia y llega un momento en que entiende el mensaje bíblico y quiere cambiar. Y después va dando un testimonio de cómo, según expresa esta persona, yo viví 28 años en medio de ese círculo homosexual, ver cómo los homosexuales en medio de su soledad o en medio del alcohol lloraban. Por eso yo siempre lo he dicho, no hay homosexual feliz. Son declaraciones muy fuertes de alguien que ha estado allí y ha vivido en ese mundo, ¿verdad? No es imposible cambiar, no es imposible, con el poder de Dios se puede hacer, ¿cómo no? Ahora hay que querer, por supuesto. Masonería. Una vez más, aquí aparece Ricardo de la Cierva y afirma que todos los masones de grado 33 son satánicos. Ya sabéis que el grado 33 teóricamente es el más elevado, aunque esto es de la masonería más o menos visible, por decirlo de algún modo. Luego hay la otra, que llega a grados superiores, pero él va dando datos aquí de que realmente todos los de este grado 33 son satanistas. Pues bien, aquí os dejo el artículo para que lo vayáis viendo despacio. Dice algunas cosas interesantes, otras ya son hartamente conocidas. Y sigue diciendo que una vez más el papel que se le aplica a Jesús para ellos en verdad es invertido bíblicamente, o sea, Jesús sería el malo de la película y Satanás, Lucifer, el bueno, ¿no? En fin, ya sabéis cómo funciona esto. Control. Microsoft ayudó a la NSA a interceptar mensajes privados, según publica The Guardian. La empresa mantuvo una estrecha colaboración con las agencias de inteligencia para facilitar la interceptación de mensajes privados de sus usuarios. Nueva información filtrada por Snowden revela cómo la compañía ayudó a la NSA a eludir el sistema de encriptación que protege las conversaciones. Por tanto, lo que está claro es que hagas lo que hagas en estos cacharritos que ya todos usamos, está todo más que controlado. Felipe Calderón pudo autorizar la intercepción de comunicaciones en México por parte de Estados Unidos. Se instaló en febrero de 2007 por el Departamento de Estado norteamericano. Según el diario Excelsior, el espionaje se autorizó con la justificación de luchar contra el narcotráfico. Siempre hay una excusa que va bien, ¿no?, para todo esto. La autorización más reciente es del pasado mes de abril, ya con Peña Nieto. Aquí no se escapa nadie, todos quedan salpicados por lo mismo. La Armada de Estados Unidos hace historia al aterrizar un dron en un portaaviones. Por primera vez un prototipo toca tierra de manera automática sin necesidad de estar controlado de manera remota por un humano.
Yo no sé si esto suena un poco a lo que parecía ciencia ficción de según qué películas, en que los artilugios por sí mismos, una vez están programados, ya funcionan, ¿no? Y cuando uno recuerda ciertas películas de ciencia ficción, se empieza a pensar ahora de que realmente llegarán a tener una autonomía propia muchos artilugios que ahora nos está sorprendiendo y que creíamos que eso no podría llegar a pasar nunca, hace muchos años. Pues sí, está llegando a pasar. Y ahora esto hace cada vez más que los portaaviones vuelvan a ser necesarios y tengan una aplicación tremenda que hasta ahora no tenían, y es utilizar este tipo de artilugios para hacer todo lo que ya sabéis que son capaces de hacer. Y entramos en un apartado que sigue creciendo cada vez más exponencialmente por todo el mundo. El caso que estremece a Concordia. Aseguran que una joven quedó en trance tras jugar con la tabla Ouija. Espiritismo puro. Arribó al Hospital Mas Bernat de Concordia en un evidente estado de delirio, por el que debió quedar internada durante unas horas. Si bien el profesional que la atendió evitó referirse al motivo de ese trastorno, sus familiares indicaron que el adolescente practica constantemente el juego de la Ouija. Y aquí nos va explicando todo el proceso que le aconteció. En fin, pero no ha sido la única. Mirad, 11 adolescentes poseídos por jugar a Ouija. 11 jóvenes sufren ataques convulsivos y raros desde que jugaron Ouija. Así lo afirmaron vecinos de la localidad del distrito de Calamarca, en la Sierra Liberteña. Pero los chicos siguen haciendo estas cosas. Les llama la atención, una cosa misteriosa que no terminas de entender y pasan cosas extrañas. Cuando se le abre la puerta a Satanás, Satanás es capaz de lo que sea. ¿Y estos jóvenes cómo se saldrán de todo esto? Sabéis que las personas que entran en el mundo del espiritismo tan directo, cuando quieren salir de él normalmente tienen problemas graves. Tienen manifestaciones satánicas que hacen que realmente les sea difícil salir de allí. Pues bien, solo el poder de Dios los puede liberar. Y desde luego, tened presente en educar a vuestros hijos y hacérselo saber a todas las personas que tengáis cerca, huid del espiritismo, porque os pueden llegar a acontecer cosas realmente impresionantes. Los que habéis seguido todo el tema de puertas dimensionales habréis visto muchas cosas ya mostradas allí. El tercer templo de Jerusalén. Esta noticia que aquí veis en inglés, con estos dos señores, aquí la tenéis más o menos traducida automáticamente al español. Hay un ministro que pide que se construya el tercer templo de Jerusalén, y lo dice ya de un modo abierto, y que donde tiene que estar es precisamente donde está la actual cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y además hablan de que si esto llega a suceder, como tiene que llegar a suceder según ellos mismos dicen, pues que la que se va a armar, y nunca mejor dicho armar, literalmente, va a ser impresionante. El mundo islámico se puede rebotar totalmente contra el mundo de Israel. En fin, tiempo al tiempo. Hay personas que dicen, esto son tonterías, esto no pasará. Una vez más, os remitiría a las conferencias sobre la construcción del tercer templo de Jerusalén, que tratamos en varias conferencias, donde mostramos que hay un texto bíblico que aparece en Habacuc, y que Elena White precisamente lo pone en las plagas. Y eso es lo último de lo último que acontece antes de que Jesús vuelva, cuando todo el mundo ya ha hecho su decisión para seguir o no al auténtico Dios. Y en esos momentos cita ese versículo en el libro del conflicto de los siglos, el cual dice que habrá cantores del templo que aullarán. ¿Cómo pueden aullar cantores del templo si no hay templo? ¿Entendéis? Evidentemente denota que va a haber ese templo. Fin del mundo. Científicos escoceses dan la fecha del fin del mundo. Los amantes del apocalipsis ya pueden servirse de una teoría para fijar la nueva fecha del fin del mundo en sus calendarios. El año 2.000.000-2013, según nuevos cálculos de los científicos escoceses. Bueno, la verdad es que ya uno sabe si reírse, troncharse o mondarse. Pero es tan ridículo. Pero bueno, es ciencia. Teóricamente esto es ciencia. ¿Sabéis? Lo curioso es que a todos esos números que ellos ponen tantos años, deberían quitarles prácticamente todos. Prácticamente todos.
porque el momento del retorno de Cristo está muy, pero que muy cercano. Pronto vamos a hablar sobre este tema, si Dios quiere. Animales. Esta no es una noticia de desgracias de animales, ya hemos mostrado una de ellas. Recordad este texto, que se halla en Segunda de Reyes, creo, ahora no recuerdo si es el capítulo 8, versículos 23 y 24, donde nos dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, un profeta de Dios era, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y ahora algunos dirán: pues vaya salvaje de profeta, vaya salvaje de Dios que hace esto con los muchachos. La típica primera frase de las personas que no quieren ser creyentes. Bien, deberíamos analizar un poco la cuestión. El profeta de Dios era una persona muy especial. El mundo de su entorno debía tener un respeto a ese profeta porque era el portavoz de la palabra de Dios. Estos muchachos no eran muchachos que no fueran del pueblo de Dios, sino que eran del mismo pueblo de Dios. ¿Y qué sucedía con ellos? Eran el reflejo del entorno, de sus padres, de la nación, que estaban menospreciando totalmente a Dios y a sus leyes. Todo importaba un rábano. Lo que está sucediendo prácticamente ahora, lo mismo. Y ese hombre que tenía el problema de calvicie, problema o no problema, depende de cómo se mire, ¿no?, estaba siendo burlado. En verdad, la burla no iba directamente para el profeta. El profeta sencillamente era el representante de Dios. ¿Sobre quién se estaban mofando? ¿Sobre Dios? Y esos niños habían tenido la oportunidad, no esos niños, esos muchachos, ya no eran tan niños, de conocer la verdad y seguirla, pero se habían cerrado totalmente por banda, y menospreciaban aunque ese hombre hiciera milagros delante de sus ojos. Dios, ¿qué tenía que hacer tantas veces en el Antiguo Testamento? Decir, hasta aquí. Y si no paraba la cosa, ¿qué sucedía? Que todo el pueblo se iba detrás de los dioses paganos, que era satanismo, como lo mismo que hemos visto antes con las ouijas, y cosas mucho peores, porque llegaban a hacer sacrificios humanos, de niños. Esto no son bromas. Por tanto, las personas deberían tener en cuenta los contextos antes de proclamar y decir salvaje a un profeta o salvaje a Dios, porque Dios es justo. Es muy misericordioso, pero es justo. Y cuando tenía que evitar que su pueblo desapareciera para que de su línea naciera después el Mesías, tenía que a veces actuar de formas muy tajantes, porque la advertencia había sido dada una y otra vez, y así repetidas ocasiones. Pero el pueblo seguía con las suyas. Dios tuvo que intervenir. Pero ya veis, ¿qué hizo Dios? Utilizó a unos animales para hacer algo. Argentina. Perros callejeros salvan a una niña de 12 años de las garras de un violador. Una manada de perros callejeros salvó en Argentina a una niña de 12 años que iba a ser violada, según informan medios locales. Oyeron gritos y ¡patán!, fueron para allá. Y la liberaron. ¿Sabéis? Yo siempre recuerdo una experiencia. Yo en ese entonces debería tener quizás, no sé, 12 años, algo así. Y recuerdo de que teníamos un perro en mi casa, bueno, más o menos como este que veis en la foto, más grande, bastante más grande, todo negro, era un perro de esos que, ¿sabéis? Hay animales que siempre son especiales, ¿no? Y hay algunos que destacan. Pues bien, él era uno de esos. Nosotros le llamábamos el perro adventista porque cuando hacíamos oración o despedíamos la puesta del sol del sábado, nosotros nos poníamos a cantar y a orar juntos y el perro se ponía en medio, y cuando al final decíamos buena semana, él se ponía encima nuestro, sobre nuestras manos, y también parecía que hacía lo mismo. Era un perro muy, muy simpático, un perro del cual a veces tengo anécdotas impresionantes de cosas espirituales que él sí percibía. Pero bien, ahora no es el momento de tratarlo, pero solo os diré que
sí que es cierto que en mi casa había una puerta que daba a una escalera que era bastante pronunciada, que bajaba hacia un patio, y ya sabéis que los niños son muy rápidos de movimientos, y yo tenía un sobrino, que en esos tiempos no sé si debería tener quizás 2, 3 años, no lo sé, pero en un despiste de esos que a veces pasan, abrió la puerta, y yo lo vi precisamente desde el otro extremo de la casa, y fui corriendo para allá, pero lo curioso es que hubo alguien que se me anticipó, y fue el perro que fue directamente, rapidísimamente, a ponerse, a cruzarse en el espacio de la puerta para que el niño no pasase. Pero cuando podía caer directamente, y el perro no se movió hasta que cogía al niño. Dices, ¿quién le dio el entendimiento al perro para hacer eso? Pues creo que Dios también actuó. Y gracias a Dios que los animales también pueden ser usados por Él. Hay otros casos como la burra de Balaam, ¿la recordáis en la Biblia? Si no, buscad esa historia bíblica que realmente es impresionante. Pero bien, a veces sacamos noticias malas sobre animales por las desgracias que les suceden, ¿no? Pues bien, también tenemos noticias buenas, gracias a Dios. Y sabéis, algún día en la eternidad vamos a disfrutar mucho de los animales. Algún día, si Dios quiere, vamos a hacer una charla mostrando los textos bíblicos y las citas de Elena White que hablan precisamente de la Tierra Nueva. Porque vale la pena, y sinceramente una vez has leído cómo será esa vida, al menos en las partes que se nos han revelado, vamos a disfrutar de los animales y mucho. Pero bien, ahora sé que hay personas que según qué animal les causa rechazo, ¿no? O temor. Bueno, pues allí las cosas van a ser muy distintas. Pero todo eso en su momento. Mientras, si queréis, buscad datos, los encontraréis. Y os hará tener muchas ganas de estar por fin en la Tierra Nueva, con Dios. Y su nueva creación. Vamos a terminar con los testimonios. El primero, aquí lo tenéis, había mantenido un poco de conversación con él, me dice, en realidad, Víctor, llevo viendo mes y medio tu canal y realmente siento el deseo de ser adventista del séptimo día. Antes de ver tus vídeos estuve viendo por YouTube al pastor Gambetta y sentí que decía la verdad. Me he tirado escuchando a ese hombre 3 meses antes de decidirme a escribirte. Este pastor me abrió los ojos al escuchar sus prédicas respecto a los testigos de Jehová, pues tengo familia testigo y me gustaría abrirles los ojos a la verdad, pero dicen tener la verdad ellos, pero gracias a Gambetta descubrí que mi Biblia regalada por mis familiares está alterada. Ya sabéis, se refiere a la Biblia de la versión del Nuevo Mundo, que fue hecha por el presidente de los Testigos de Jehová y que tiene unos cambios vergonzosos sobre el texto bíblico. Así que es como si no tuviera Biblia. Bien, os he de decir que el pastor Hugo Gambetta, ya aquí pasé unas imágenes suyas el otro día, y es un pastor que lleva muchos años dando un mensaje muy contundente, muy claro, puede ser criticado por distintas circunstancias, pero su mensaje es bastante explícito. Y vale la pena muchísimas de las cosas que dice, porque básicamente no se inventa nada, sigue lo que pone el texto bíblico, las citas de Elena White. No sé por qué a veces esas cosas causan tan revuelo. Luego la gente se puede poner en la vida personal de cada uno, si quiere, se le da la gana, pero el mensaje es el mensaje. Estoy para ir a una iglesia adventista del séptimo día de Sevilla, esto es en España, y alguien pueda darme estudios bíblicos porque realmente creo que he encontrado la verdad. Le doy gracias a Jehová por haber dado con ese gran pastor Hugo Gambetta y por supuesto tu canal y conferencias, que estoy seguro que como yo también hay gente que tiene hambre espiritual de la verdad. Me despido cordialmente desde Sevilla, David. Pues bien, para mí es un placer que Dios haya utilizado al pastor Hugo Gambetta para llevar a esta persona al Evangelio y además después también lo haya hecho pasar por nuestro canal, por nuestras conferencias, nuestros temas. Sabéis, como decían los textos bíblicos, uno siembra, el otro riega y el otro recoge. No importa la función, lo importante es que las personas se conviertan y que nosotros seamos utilizados por Dios para esto. Otro testimonio más nos dice, hermano Víctor, el Señor le bendiga, le estoy escribiendo desde un lugar del Valle del Cauca, en Colombia. Soy anciano de la iglesia central de dicha ciudad, se refiere a anciano de la iglesia adventista, y me identifico completamente con su ministerio, por convicción, ya que hace ya unos años
Un hermano encontró su página y me la recomendó diciéndome que un hermano español estaba tratando los mismos temas que yo estaba presentando en la iglesia y en las clases bíblicas los sábados de tarde. ¿Veis cómo hay personas que en todas partes dan el mensaje claro? Le envío el presente material que considero de importancia, me envió unos vídeos para mirar, para que lo comente en su ministerio, ya que es una ratificación de lo que usted ha venido tratando y que ya se presenta de manera abierta y no oculta para aquellos que, como usted, hemos visto cumplirse ciertamente el crecimiento de la cizaña dentro de el pueblo de Dios de los últimos días. Un abrazo en Cristo. Esta persona también se da cuenta de cómo hay cizaña dentro de la iglesia, eso es evidente, pero no cizaña de personas con un carácter que tengan quizás con rasgos malos o que no quieran seguir en verdad el conocimiento divino y estén para calentar bancos o para liar conflictos dentro de la iglesia, sino se refiere a que verdaderamente tema más de infiltración, que es bastante distinto. Pues bien, ya veis que gracias a Dios hay personas en todas partes que predican lo que hay que predicar. No podemos tener nunca una arrogancia de decir, mira, somos los niños bonitos que decimos las cosas que nadie dice. No, no. Dios tiene gente en todas partes que va a dar el mensaje de amonestación al mundo. Y ojalá cada vez más personas surjan para que más personas despierten en estos últimos días. Después vamos a tratar en la segunda parte sobre este crecimiento de la cizaña que él dice aquí. El otro testimonio que presentamos hoy es este. Muchas gracias, hermano. Resido en USA, Estados Unidos, exactamente en Milwaukee, Wisconsin. Conocí acerca de esta web por un hermano en la fe que vive en Argentina y estamos viendo tus conferencias. Claro, no con la frecuencia que quisiéramos, pues tú sabes, el tiempo se lo traga a uno en las ocupaciones. De todas maneras, siempre las recomiendo y he sacado algunas veces copias de las mismas y las reparto a los hermanos en la fe, así como también a algunas amistades. Yo esto lo encuentro fantástico. Que las personas cojan nuestro material libremente, tanto como quieran, hagan las copias que quieran, divulguen las páginas tanto como quieran, porque lo importante es que cada vez más personas conozcan el mensaje, porque el tiempo se está terminando. Realmente están haciendo una labor muy excelente en la difusión del mensaje. Oramos para que el Señor Jehová les asista y no se desanimen, pues debemos estar bien claros que estamos en el campo de batalla y lo que se decide es el destino eterno de las almas. Gracias por sus oraciones y por el ánimo que nos da. Hasta otra oportunidad y muchas gracias nuevamente por tomar tiempo en responder el email que les envié. Firma Orlando. Pues para mí es un privilegio tener hermanos en tantas partes que comparten el mensaje de Dios y quieren tener esta iniciativa de dar el mensaje final a este mundo. Os dejo en esta primera parte con la propaganda de nuestra radio en internet, que ya conocéis. Aún estamos trabajando con lo de la televisión, a ver si pronto lo solucionamos. Y vamos a hacer ahora un leve descanso para seguir con la temática sobre el Papa.